Bueno, lo primero, conectar conmigo. Eso es lo primero, lo último y lo que está en el medio. Eso es todo, todo lo que hay para hacer. ¿Cómo estoy? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cómo está mi cuerpo? Y así abrirme a escuchar, abrirme a escucharme, a escuchar mi alma, a escuchar mi ser, qué me pide, qué necesita, qué quiere. Que hace un ratito que me lo está pidiendo y vengo zafando, no escuchando, no respondiendo. Ahora puedo cambiar de decisión. Puedo hacer espacio ahí en mi corazón para decirme sí, para decirle sí a esa intuición, a esa verdad que está pidiendo que la miremos, que la escuchemos. Decirle sí a la vida en mí, decirme sí a mí y soltar el miedo. Un ratito, con un ratito es suficiente. El espíritu, el ser no necesita mucho más. Un ratito para darnos algo grandioso.
Y ahora voy a observar cómo estoy, qué pasó en mi mente, qué pasó en mi corazón, qué pasó en mi cuerpo, en estos breves instantes de abrir espacio, de decir sí. No hice mucho más que eso, de mirarme, observarme, recibirme. Eh, Me voy volviendo, respirando, suavizando. Antes de empezar me venían algunas cosas. Sí, me vienen muchas cosas, pero tengo que sintetizar. Y mm, me venía con fuerza la idea de dejar de luchar, dejar de luchar. Al ego le encanta la lucha, le encanta el conflicto. Incluso la enseñanza espiritual a veces es como una lucha contra el ego, ¿no? O sea, cuando cuando el ego agarra la enseñanza espiritual o el camino espiritual, lo vuelve un sacrificio o una mortificación, una pérdida, porque empezamos a luchar con nosotros mismos a través de la enseñanza. Y no hay ninguna enseñanza que nos lleve a luchar, por lo menos de las que están acá, ¿no? O sea, capaz que en otros libros hay otras cosas, pero en este libro todo es una invitación a abandonar el conflicto, pero no abandonar el conflicto ni de manera, ni despechado, ni resignado, ni porque no me importa, sino porque no es el camino. El conflicto es el camino del ego. Y el otro día, miren lo que el otro día vi un pedacito de una murga con unos amigos y que era la falta, y decía, arriba los que aman. Y yo me acuerdo que cuando hice mi pasaje de militante, porque también fui militante en un momento, estuve metido en el ámbito de la política, con las mismas intenciones que ahora, encontrar la verdad, paz, justicia, pero desde un lugar más de lucha, ¿no? Y la frase típica es arriba los que luchan. Y yo cuando hice mi conversión, dije, esta frase ya no puedo usarla así. Y yo me decía a mí mismo, arriba los que aman. Y escuchar a la falta el otro día decir eso fue como, wow, se está moviendo.
Y justamente es eso, no es a través de la lucha, es a través del amor. Por más de que nos cueste, por más de que estemos enojados, por más de que estemos frustrados o que no sepamos, siempre es a través del amor. Y es así, ¿eh? Empieza acá, no es haciendo cosas lindas afuera y sintiéndome para el traste adentro, es acá. Bueno, no sé cómo, si quieren compartir algo, si tienen algo, alguna resonancia, alguna cosa en particular, una pregunta, lo que sea. Si no, ya saben, hoy tengo una lectura. Muy bien, vamos a la lectura, que es en la última parte del libro, como verán, la última parte, que es en el manual para el maestro, en la página 57, en mi versión. Es la pregunta 20, ¿qué es la paz de Dios? Bien, dice así. Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado. Pero curiosamente, no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para cubrirlo todo. Entonces, ¿cómo se puede reconocer la paz de Dios? Es una experiencia que no tiene nada que ver con lo que he vivido antes. Es una experiencia nueva. No hay una referencia del pasado. No es lo bien que me sentía cuando estaba con o lo bien que me sentía cuando estaba en. No, no, esto es completamente nuevo. De hecho, disuelve la conciencia del pasado, disuelve la referencia del pasado. Ya no estoy mirando
esto es algo parecido a lo que sentí antes. ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz. El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón, tiene que haber paz. Pues, ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra? ¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Cuando se halla la paz, no obstante, la guerra deja de tener sentido y ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal. Acá hay un punto que es fundamental, que el curso trabaja en varias partes del texto, y es que la guerra deja de tener sentido, el ataque deja de tener sentido, el juicio deja de tener sentido. Realmente, cuando yo me encuentro juzgando y me veo a mí mismo en ese proceso de juzgar, de atacar a otro, a mí mismo, y eso deja de tener sentido, ahí estoy empezando a caminar este camino. Porque nosotros a veces es como que el entrenamiento que realizamos es para que los obstáculos pierdan fuerza en nosotros, los juicios pierdan fuerza en nosotros, el ataque pierda fuerza en nosotros. No es para que la paz tome fuerza, la paz ya tiene fuerza, el amor ya tiene fuerza. Lo único que se interpone entre esa fuerza y mi conciencia es mi propio juicio, es mi ataque. Es, y ese ataque está validado por mi deseo de justificar mi creencia, de justificar la percepción que tengo del otro, el daño que se me hizo o lo que sea. Entonces, mientras yo esté tratando de justificar o argumentar en base al juicio, al conflicto, tengo un deseo de ataque. Y eso es lo que se tiene que caer. Dice, ¿cómo se encuentra esta quietud? Dice, nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. O sea, buscar sus condiciones es la forma de encontrarla. Y acá les dejo unas tareas domiciliarias. Capítulo 17, sección 8, las condiciones de la paz. Porque me los dieron a mí, o sea, yo les comparto mis tareas domiciliarias. Y estas condiciones tienen que ver
como pequeño, como para entrar un poquito ahí, con el instante santo, que es justamente esto que estábamos hablando. El instante santo es el momento en el que yo no deseo otra cosa que paz. No quiero tener razón, no quiero eh, afirmar mi creencia acerca de lo que estoy viviendo. No, no quiero más nada que paz. Entonces, en ese instante el Espíritu Santo da su inspiración, da su gota, y de ahí brota el perdón en mí. Que el perdón es justamente el deshacimiento del ataque, el deshacimiento del conflicto en mi mente. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna en la forma que sea, el pesado telón volverá a caer una vez más, y la creencia de que no es posible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra se volverá a aceptar una vez más como la única realidad. Y ahora tendrás que deponer tu espada nuevamente, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a blandir para defenderte. Esto es muy importante. El, el ataque también es defensa. En, en la forma que tiene el ego de comunicarse y de generar conflicto, el ataque y la defensa son las dos caras, digamos, o los dos filos de esta espada, ¿no? Siempre, pues, mayormente uno o mayormente el otro, pero siempre están. Siempre me estoy defendiendo de algo. Cuando ataco, siempre me estoy defendiendo de algo. Y cuando me defiendo, estoy atacando algo. ¿Ah? Si yo me defiendo porque me repliego, estoy atacando no sé, la relación que tengo contigo, no sé, el voto de confianza que teníamos, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero siempre están los dos juntos, la defensa y el ataque. Eso es, eso, y también tenemos que pensar, siempre con el curso pensemos de manera fractal y de manera como, sí, bueno, hay un concepto que también es que el todo está en las partes, eh, pero el curso, en las informaciones que trae, en las informaciones centrales, siempre está hablando de lo mismo. O sea, cuando habla de juicio y cuando habla de ataque es lo mismo. Cuando habla de separación es lo mismo. El juicio es separación, la separación es juicio. Cuando habla de ilusiones, está hablando de juicio, está hablando de separación. O sea, el curso tiene es muy compacto teóricamente. Y cuando el curso reduce a dos emociones fundamentales, a miedo y amor, también está reduciendo todo. O sea, cuando habla de ilusiones está hablando de juicios, cuando habla del tiempo está hablando de las ilusiones y siempre está hablando de dos cosas, miedo o amor. Siempre está hablando de la mente separada o la mente que está unida.
¿Está hablando del ego o está hablando del Cristo? Y siempre está hablando de mí, porque el ego y el Cristo son dos cosas que están en mí, en mi mente. Bien, entonces estamos. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella, sin la espada, sin el ataque, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a blandir para defenderte. Detente, entonces, por un momento y piensa lo siguiente. ¿Prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una opción mejor? ¿Cuál te aporta más? Una mente tranquila no es un regalo baladí. ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? Vieron que está poniendo acá, vivir es lo mismo que la paz, el conflicto es lo mismo que la muerte. El curso hace eso todo el tiempo. ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? ¿Prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una opción mejor? Acá el llamado para mantener, vieron que la pregunta aquí es ¿cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Y acá no dice se conserva como un monolito, la pones como en un museo y no se mueve más de ahí, no, dice, lo primero que dice es si la ira retorna. O sea, te está diciendo de que sí, vas a volver a caer. O sea, lo primero que dice en la respuesta a esta pregunta es, en el camino en el que tú estás, lo más probable es que vuelvas a caer. Pero detente por un momento. Cuando te des cuenta que algo molesta, que algo duele, o que sencillamente estás en el infierno. Detente y elige de nuevo. Porque la pregunta es, ¿prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una opción mejor? Elige de nuevo. No hay más que hacer, no hay que sacar cuentas, no hay que elegir de nuevo. Diego, estoy acá Sí, luchando con el micrófono. Este, a ver si más o menos eh, agarré acá una vuelta, que estoy tratando de encontrar para cada una de las preguntas una palabra clave, ¿no? Dentro de la lectura que estuvimos haciendo para, para acceder, a ver si puedo acceder más rápidamente a... Entonces, de la primera es cómo se puede reconocer la paz. La conclusión mía es en la quietud. La segunda es cómo, y cómo se encuentra, y bueno, y a través del perdón, de toda la lectura. Y esto último, ahora que estabas diciendo, como que para mí la palabra clave en este caso es como recordar, ¿verdad? O sea, recordar en el sentido de la elección, o sea, qué es lo que recordar ese momento de paz, o sea, en ese momento de paz no había conflicto, por ejemplo, o sea que ahí hay una elección a el no conflicto, ¿no? Y eso me hace recordar lo que es la experiencia y el estado de paz. Algo así es lo que va cayendo acá. mm, Nada, lo digo divino. para... Gracias, Bea. Buenísimo lo que estás haciendo, porque es el diálogo que vos estableces con la lectura, que es buenísimo, que eso es lo que tenemos que hacer.
todos. ¿Cómo es esto para mí? ¿En dónde engancha conmigo? Eh, porque al fin y al cabo es solo un libro. Lo importante es el diálogo que yo puedo establecer con esto y, y la relación. Bueno, yo digo solo un libro y a veces es mucho más que eso, ¿no? Eh, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende de que es importante apropiarse y generar un diálogo con la lectura o con el libro, porque es un diálogo con el ser, con Jesús, que es para nosotros un representante muy importante. Y también, en realidad, cuando estamos con el curso, no estamos estudiando, o sea, el curso es una forma, es un nombre que se le dio para que, nada, para poder venderlo, yo qué sé, no sé. Pero no estamos estudiando un libro, estamos realmente entrando en contacto con el funcionamiento de la conciencia, con el funcionamiento de la mente, eh, cómo se estructura la percepción. Eso es lo que estamos estudiando. Nos estamos estudiando a nosotros mismos, no desde el lugar de la persona, sino desde el lugar del ser. Lo que está escrito acá es cómo funciona la conciencia, cómo funciona la mente, cómo se estructura la realidad. Entonces no es tipo, estoy leyendo el curso de milagro. Es, es como un desdoblamiento de la propia conciencia para decir, che, hey, es esto lo que somos. Nos estamos estudiando a nosotros mismos a través de esto. Por eso esto que traes, Bea, es buenísimo porque o sea, es cómo es para mí, cómo es para mí. Bueno, seguimos un poquito más. Dice, vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria, porque el problema no radica en la vida. Esto de vuelta, la muerte no puede ser una escapatoria, porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. Dios es vida. La vida parece ser lo opuesto a la muerte, porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida, o sea, acaba con Dios. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin, y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Nada que Él no haya creado es real. Nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen.
con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. Maravilla. La muerte, en una parte del libro, dice que también es como el momento en el que nosotros mm, preferimos no tomar ninguna decisión. O sea, no tomar ninguna decisión. Anular nuestra capacidad, porque las decisiones son de alguna forma un reflejo de la capacidad creativa, por lo menos en este espectro, ¿no? La capacidad creativa de la mente. Y eso es anularnos a nosotros mismos, no tomar ninguna decisión. Y hay una sola decisión para tomar, que es esta. Nada que Él no haya creado es real, por ejemplo. Dios es vida, Dios es amor. Nada que no sea vida o amor no es real. Pero real, la palabra real en el contexto metafísico del curso, no real como lo usamos nosotros cotidianamente. Real en el contexto metafísico del curso. A veces se nos confunden porque usa palabras que nosotros usamos comúnmente, pero tienen un significado metafísico diferente. Acá lo real no es, los elefantes rosados no son reales, pero no está hablando de esa realidad el curso. Está hablando de real como aquello que pertenece a Dios, que está dentro de la órbita de la creación de Dios. Y eso comparte ciertos atributos. Todo lo que no comparte esos atributos no es real. ¿Y qué quiere decir que no es real? Que yo lo puedo cambiar, que mi mente lo fabricó, pero lo puedo cambiar y lo puedo aproximar a la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el gran transformador de la percepción, es el que inspira el perdón, porque lo que estamos haciendo ahí es transformar lo que en mi mente no se parece a la voluntad de Dios para que se parezca. El tema con lo real y lo irreal, o lo real y lo que no existe, no es como nosotros lo manejamos, no es si este papel existe o no existe. Todo lo que, todo lo que podemos nombrar, todo lo que podemos tocar, no, todo lo que podemos ver, pensar en este plano, no existe. Ni siquiera cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo que no existe, porque lo estamos nombrando. Por eso en otras tradiciones no es exactamente, no tiene un nombre, sino tiene una representación de nombre, porque en realidad es el innombrable. Si vos lo podés nombrar, lo cosificás. Entonces ya pasa a ser parte del tiempo y del espacio. Cuando hablamos de Dios no estamos hablando de lo que podemos manejar nosotros. Del mazo de cartas que tenemos, que podemos tener 50 cartas, podemos tener 70, no importa, pero son las cartas que tenemos. No estamos hablando de ese Dios. Cuando está, es ese Dios al que el curso se refiere, es una experiencia. Lo podemos compartir, eso sí, lo podemos experimentar, pero definirlo no. La definición más cercana de Dios es, por lo menos en mi entendimiento. Dios es. Esa es la definición más cercana que pueda haber de Dios. ¿Qué te estoy diciendo cuando te digo Dios es? Parece que no te estoy diciendo nada, pero en realidad
un gran océano, ¿no? Dios es. Definime Dios, definime vida. La vida es. Bueno, me fui por las ramas. Bueno, la vida no tiene opuestos, pues es Dios. Dios no tiene opuestos, por eso el pecado no existe. O sea, cuando hablamos del pecado no existe o la culpa no existe, estamos hablando desde el punto de vista metafísico. Nosotros sí sentimos culpa, pero estamos sintiendo algo que no fue creado por Dios, fue creado por el ego. Entonces eso puede cambiar. El punto central de la afirmación de no existe o de es una ilusión es que eso puede cambiar, es que hay otra manera de percibirlo, hay otra manera de vivirlo. No hay que enredarse en cosas teológicas. Esto es eminentemente práctico. Ah, no existe, es una ilusión, ah, es cosa del ego. Bueno, hay otra manera entonces. Tiene que haber otra manera de mirar a esa persona, tiene que haber otra manera de pensarme a mí mismo en esa situación que creo que no puedo, tiene que haber otra manera de hablarme a mí mismo, etcétera. Para eso me sirve saber que no existe, entre otras cosas, no es para lo único, obviamente. Y tiene mucha profundidad también. Acá estamos haciendo lo más simple posible y lo más cercano posible para la práctica. Bueno, último párrafo y los escucho, les escucho. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento adentro mío, no intelectual, adentro, en mi fibra, en mi corazón, en mi pecho, en mis manos, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Su voluntad es la tuya. Ahora, la poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. Eso es todo lo que tenemos y eso es lo único que tenemos. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas, así como de todos los pensamientos que puedas concebir, te pertenece. La paz de Dios es la condición para que se haga su voluntad. Alcanza su paz y le recordarás.
Amén. Si les viene ruido, si les viene, no, pero ¿y cómo? ¿Y qué? Dejen de luchar. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo? No sé, no importa saber. En este nivel no importa nuestro entendimiento lógico, verbal, es, es ir a ver si hay una fibra, un algo en mí que esté diciendo sí, sí a esto. Y es ir hacia ese lugar. Porque el ego siempre va a estar tentando, siempre va. El curso dice que el ego siempre habla primero. Entonces el ego siempre va a tratar de ponerte un palo, un algo. Entonces, en donde vos hayas sentido que, sí, esto no lo entiendo, no sé cómo, pero sí, hay algo en mí que dice que sí, bueno, es para ahí. Hacia ahí tengo que ir. Y si me equivoco, no importa. Si sigo sintiendo eso, voy. Porque no hay nada más potente que la propia guía que recibimos internamente. Esa vocecita, esa intuición que habla suavecito, a veces habla fuerte, pero a veces es suavecita y a veces creemos que es imposible. Es para ahí. No hay nada más importante que eso, que escucharse, escucharse adentro, ¿no? Es adentro. Irme a buscar. Es como, me voy a buscar. Sí, pero tenés que hacernos, sí, después lo hago. Yo antes pensaba que estaba estudiando el curso, hasta que me di cuenta de que era esto, ¿no? De que en realidad era irme a buscar, es encontrarme conmigo mismo, que es encontrarme con el ser, con Jesús, con el todo. La ventaja de estudiarlo con buena memoria en un periodo de tiempo donde todavía tenés buena memoria es que en algún momento podés decir, ay, a ver, ¿dónde es una respuesta? Y pumba, me acuerdo, en el capítulo 18 me acuerdo que decía, eso es lo que tiene bueno, que yo no lo logro ni ahí, por supuesto, obviamente que no, pero a veces me gustaría tenerlo.
ha sido un poquito más fresco, ¿viste? O sea, esos Oh, días que tenés ganas de abrir el curso, eh, o sea, buscas una respuesta, ¿no? Intento acordarme, ta, siempre tengo el índice o lo que quiera, y si no, me rindo y digo, ok, lo voy a abrir y donde sea me va a ey, decir algo. Y sí, ey. y sí, Yo te confieso, Bea, de que yo no tengo memoria, o sea, Virginia se ríe, porque yo no me acuerdo de lo que comí ayer. O sea, a mí, o sea, es 17:08 fue, yo estaba con esta lectura que hicimos ahora, no fue idea mía. O sea, la sentí, me apareció, me dije, ah, es esto, sí, es esto. Y después en un momento me vino 17:08. Y dije, ¿qué? Y cuando leí las condiciones de la paz dije, ah, debe ser esto. Y ahí me fui, pero yo no, no es mi memoria. pero Eh, algo tenés guardado en tu disco duro ahí. debe ser, sí, debe ser que por ahí debe andar. ¿Eh? Pero si lo tengo que pensar, no me sale. Es por eso, nosotros estamos muy acostumbrados a usar una parte de nuestra mente, pero nuestra mente es mucho más. Hay que habilitar esa parte. Y yo muchas veces lo pongo en duda. Ojo, no estoy, no estoy diciendo que yo estoy, ay, que tengo un superpoder. No, no, no. Solo que, a ver, me viene el chispazo y digo, a ver, y cuando me encuentro con que, ah, mira, o sea, entonces es como, y ese entrenamiento de estar atento al chispazo, ¿no? A esa intuición, eso también es un entrenamiento. Y ahí vas dándole espacio y dándole lugar a esa otra parte de la mente que está ahí funcionando y es parte de la experiencia también. Pero sí, igual vos tenés más, no sé si vos tenés más años que yo leyendo esto. Así que si está por ahí en el disco duro, vos también. Yo espero que algo haya, ¿viste? Total, pero igual, cada mes, cada año, cada día que pasa, cada vez me importa menos. Esa parte es como que esa parte la estoy aprendiendo rapidísimo últimamente. Cada vez todo me Mm, importa menos en el sentido de, es decir, ya está, no importa, no importa una respuesta concreta de esto, de tal. Yo sé que es por otro lado. Y entonces ahí viene una cierta paz, justamente, de no querer tener la respuesta de todo, este, ese tipo de... Eso está, eso está bueno. mm. Dale, Oscar. Claro, uno va valorando lo que es real y lo que no, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando, o sea, esa es nuestra práctica, día a día. Lo que de alguna manera es el deshacimiento, es conocer qué cosa tiene valor y qué no en tu vida, ¿no? O sea, qué cosa es lo que es valioso, o sea, porque tenemos recuerdos valiosos, que son los recuerdos amorosos, eh, pero ahí está el tema. Y creo que, bueno, para mí hay una palabra clave en todo, ¿no? Que es confianza. O sea, este, es una palabra que ustedes saben, que yo vengo trabajándola desde que empezó nuestra experiencia en Perfecto Amor, la palabra confianza. ¡Wow! Porque ahí está, creo, el comienzo de todo. Eh, este, eh, Cuando uno realmente confía,
no juzga. Y el no juzgar te da el poder, ese poder que te lo da el Espíritu Santo, de donde realmente te lleva a las experiencias de amor y al milagro, ¿no? No sé, yo siento así, pero bueno, ahí estoy. Gracias. Mm, gracias. Elvir. Yo quería compartir que a veces esto de la guerra, que a veces como que no captamos tanto qué es esto de la guerra, y ahora me venía a unirlo con el barullo de la mente, ¿no? Por esto que vos decís, bueno, elegirte a vos, cuando podés elegirte a vos y mirar como esa parte del corazón, ahí es como que encontrás paz, también como una paz de quietud de ese barullo, ¿no? Entonces me pasaba estos días que, bueno, me estoy para ir a Montevideo, bueno, en fin, y a veces pasaban cosas que vos decís, como ese palo en la rueda, y claro, yo empezaba, pero ¿por qué, no? Y el barullo, es eso, guerra, barullo, porque claro, estoy peleando con lo que está pasando. Y realmente, cuando pude, bueno, está, me llevó su tiempo, me enojé, bueno, y cuando eso se soltó, se abrió otra puerta que había algo más que yo tenía que hacer, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Como que esa parte venía porque había que actuar otras cosas, no con aquello que yo quería que fuera así, para que fuera fácil. Yo no sabía que era lo fácil para mí. Entonces eso, cuando pude aquietar ese barullo y dejé de pelear, pero me di cuenta cómo me enojé, ¿no? Como, y estaba peleando, no puede ser, tiene que ser así, ¿no? Y eso, siempre es elegirte Mm, y volver, ¿no? Al corazón y bueno, y no veo ahora para qué pasa esto. Y después cómo fue que las piezas empezaron, clan, clan, digo, era mucho más fácil después de todo eso, ¿no? Pero cuánta energía y tiempo pierdo en la pelea, en pelearme con lo que está pasando, en vez de decir sí, esto que traías hoy de mañana ahora, sí, a lo que está sucediendo. Bueno, sí, no entiendo, pero sí, y ver cómo se ordena, ¿no? Eso, así que bueno, mm, gracias, me encantó la mm, paz. Uf, gracias. mm, gracias. Detenerse, ¿no? Como decía ahí, la ira va a volver en alguna forma y detenerse. Porque sí, en un momento no sabemos por qué, para qué se está dando esto. Sin embargo, lo que trajiste ahora, Vires, es como una síntesis de la interpretación amorosa que ofrece el Espíritu Santo a nuestros conflictos. Bueno, mira, te metiste de vuelta en el barro, bueno, vamos a hacer que sea útil, que sirva para algo. Y terminás aprendiendo algo, terminás sanando algo, a pesar de haber ido en esa dirección. Esa es la potencia del Espíritu Santo y el amor, ¿no? La misericordia que hay en el sistema. No, simplemente agradecer, la verdad que es impresionante cómo me llega cada palabra, son como súper simples pero inmensas, ¿no? Hace como hace como una semana que estoy con el tema del juicio y es gigante en mí, pero qué increíble que es poder detenerse, ¿no? Pescarse uno mismo cuando está por juzgar y se queda callado, o mismo cuando empieza a juzgar en su mente, que yo por lo menos lo hago todo el tiempo, y empezar a quietar eso es increíble, es milagroso, ¿no? Porque todo ese barullo que tenemos, ¿no? O que tengo. Así que bueno, nada, muy contento. Muchas gracias. Gracias.
Para mí, la quietud es una palabra divina, la quietud. Eso me lleva directo a una de las lecciones que más me gusta, que es como tirarme en un colchón de esos bien, que dice, deseo la paz de Dios. Y ya digo mm, eso y es como que da, yo me reclino ahí y, y ya está, yo sé que estoy ahí, que estoy cuidada, que me sostiene y que no tengo que hacer nada. Y lo único es eso, experimentar la quietud por sobre todas las cosas, ¿no? Cortar con el barullo, ¿no? Bueno, el tuyo también, de mm, todos, para variar, de todos. mm, Así que, mm. bueno, gracias por esta lectura, viene divino. Gracias. Gracias, gracias. Como que no tengo mucho que decir porque la lectura me dejó como muy pensativa, ¿no? Es cuando algo, cuando algo llega, porque es como que la lectura empieza como a armar otras cosas. Y, y en esa búsqueda que, que hacemos de la paz, es un poco lo que tú decís, que nosotros somos la paz, porque nosotros somos, Dios nos pensó a nosotros y nos creó tal como, como nos creó, con todos los atributos, pero no los vemos, o sea, buscamos la paz, pero no la paz. Eh, ese en realidad buscamos la paz como lo opuesto al conflicto, cuando en realidad eh, la paz es la paz, no tiene opuestos, ¿no? Es decir, porque de alguna manera lo miramos desde nuestro mundo de la polaridad o de ver las cosas desde un lugar de que tiene que tener un opuesto. Y en realidad no. El término es la unidad. No hay un opuesto, no existe el opuesto, ¿no? Es no sé, en este momento me vino como una de las leyes que leí en un momento del Kybalión, ¿no? Que el péndulo se mueve, pero en realidad en el medio es donde está el centro, la quietud, y ahí no hay opuestos, porque, porque en el mundo del ser no hay opuestos. Entonces Mm, como que me dejó mucho como maquinando, ¿no? Y viendo eso, como eso que además que tú dijiste, que lo ilusorio, lo irreal, lo que es real, mm, es lo que es. Y lo real no lo podemos cambiar porque es. Pero la ilusión sí, y ahí está unido a estas lecciones que habíamos empezado al repaso, ¿no? Todo eso puedo verlo desde otra manera, puedo verlo desde otro lugar y creo que en todas nuestras vidas, en nuestros vínculos, a veces como que nos cuesta mucho ver las cosas desde otro lugar, porque los prejuicios, la historia, las creencias, es como que tenemos que desarmar la creencia y hacemos el esfuerzo por desarmar cuando en realidad simplemente tenemos que soltar. Y cuando soltamos, la creencia se disuelve sola. Es como un poco eso, ¿no? Es, yo lo uno a una situación personal mía, ¿no? Que determinada situación familiar me generaba con una de mis hijas determinado conflicto porque yo pretendía que fuera
de determinada manera como yo lo había pensado que tenía que ser. Y en realidad cuando empecé a mirar desde otro lugar la situación y dije, yo puedo verlo de otra manera, es como que eso hizo un clic y la situación cambió, porque pude verla desde otro lugar, ¿no? Es decir, pude verla desde la necesidad esa de que en realidad era un pedido de ayuda, muchas cosas, ¿no? Lo que hablábamos el año pasado, en la que había cosas que habíamos leído. Entonces, viste, es como que Mm, esto que leíste ahora da como para leerlo de nuevo, meditarlo, ir a la 17 sección 8 y bueno, y ahí trabajaremos con esto. mm. Eso nada más. Gracias, gracias. Bueno, lo último que digo, que tiene mucho que ver con esto, y es dar lo que hace falta. ¿Te hace falta paz? Eso es lo que tengo que dar. Si hace falta amor, eso es lo que tengo que dar. Si hace falta quietud, eso es lo que tengo que dar. Dar lo que hace falta. Me coloca en el lugar correcto frente a toda situación de conflicto. Bueno, gracias, gracias. Nos vemos en 2 semanas. Yo creo que ya con el grupito, con el resto de la Gracias. gente que se va a sumar. Bien. Entonces, dentro de 2 semanas seguimos online todo, ¿verdad? Por ahora. Por ahora sí, ya les voy a preguntar si hacemos algún encuentro en la semana o fin de semana, presencial y de 2 horas o 3, veremos. Ya va a bajar esa acción, Bien, pero sí, por ahora hacemos online. perfecto. Bien, bien, bien. Mm. Bueno, buen fin de, que Buen empiecen bien fin la de... escuela. Adiós. Sí, eso, sobre todo. Van a extrañar las vacaciones, pero bueno. Eh, Chao. Chaucito, muchas gracias. chao, Chao. chao. Chao, chao, Chao. bendiciones. Adiós, Chao. adiós. Mm.